Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de Salmo 23. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos. Y hoy vamos a exponer un salmo famoso para los salvos y también para los perdidos igual. Entonces vamos a Salmo 23. Salmo 23 y vamos a leer este salmo. Y después podemos ver lo que significa. Salmo 23, comenzando con el prescrito. Salmo de David. Jehová es mi pastor, no me faltará. En lugares de hierba me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hará volver mi alma, guiarme ha por sendas de justicia por su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado ellos me confortarán. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está revertiendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. Amén y amén. Y sabemos que ese salmo muy famoso porque va a ser escuchado en muchos funerales. Y la razón por eso es por las cosas hermosas que ya habíamos leído acerca de Dios ayudando a las personas que están en la sombra de muerte. Pero tristemente la mayoría de las personas no conocen a Dios y por eso leen acerca de Jehová y leen acerca de Él siendo el pastor y asumen que la persona que está muerta es alguien que Jehová está pastoreando y todo eso. Y por eso básicamente aplican el salmo incorrectamente. Usualmente y tristemente es aplicado en una manera falsa. ¿Sí ven? No es según la verdad. Acerca del muerto y acerca de las personas que están ahí. Asegurándoles cosas que no deben asegurar porque la mayoría de las personas no son hijos de Dios. Entonces, para no ser como los perdidos que están por ahí, vamos a mirar la verdad acerca de este salmo y entenderlo según el guía del Espíritu Santo. ¿Sí, no? Y eso nos lleva a las aplicaciones de este salmo para personas diferentes que están en la Biblia. Comenzando con lo que ya vimos en el prescrito, que es David. David históricamente aplica a él. Espiritualmente aplica a los que renacieron los cristianos, obviamente. Y hay dos aplicaciones proféticas que vamos a ver. El P minúscula es para el santo que está en la tribulación porque ellos van a sufrir angustia tanto como David en su vida. Y Jesús es el gran David. ¿Sí, va? Entonces, sabiendo eso va a ayudarnos. Y la diferencia entre cada aplicación básicamente tiene que ver con la cantidad de palabras que tomas en serio en este salmo cuando estás exponiéndolo. Ya sabemos que Jesús había dicho en Juan 5 que sí, escudriñad las escrituras, porque ahí piensas que tenéis la vida eterna, pero lo que vas a encontrar ahí es cosas de Él, porque las escrituras testifican de Jesús. Entonces la verdad es que Él debe ser la primera persona que estamos buscando en cualquier parte de la Santa Biblia. Y especialmente en ese salmo es muy importante buscar a Jesús porque Él es el clave de entender el resto de las interpretaciones y las aplicaciones ahí. Porque Él cumple todo, pero los restos cumplen partes. ¿Sí, ven?
Y también estamos viendo en esa serie que Salmo 22, 23 y 24 están conectados. Son como un triple aplicación ahí con los salmos acerca de Jesús. Salmo 22 mostrando que Jesús es el buen pastor de Juan 10. Y vamos a ver lo que significa ese salmo muy pronto, hablando de Jesús, nuestro pastor. Pero nota que está en la mitad de Salmo 22 y Salmo 24. Y vamos a pensar en eso porque hay una conexión cronológica ahí también. Bueno, hablando del prescrito, Salmo de David, no lo escribí ahí. Pero muchos históricos piensan que ese salmo fue escrito cerca del fin de la vida de David. Entonces puede ser que David está reflejando acerca de diferentes eventos que pasó en su vida y reconociendo la verdad de que su Dios, Jehová, estaba con él en cada momento. Entonces toma eso en cuenta porque cuando estamos mirando cada versículo según la historia de David, yo voy a referir a diferentes eventos de su vida. Y eso nos lleva a Salmo 23 y versículo 1, vamos ahí. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, y la Santa Biblia dice, no me faltará. Las falsas Biblias dicen, nada me faltará. Y es obvio que cristianos faltan cosas en partes del mundo. Eso sería una mentira. ¿Sí, ve? No vas a faltar y vamos a ver por qué muy pronto. Pero hablando de David, él reconoció en su vida por las situaciones que pasó, que Jehová siempre estaba con él. Cuando él no podía encontrar comida, Jehová estaba proveyendo comida para él y sus soldados, dándole lugares para dormir. Todo eso, Jehová le cuidó como su pastor. Y por eso él no faltó. ¿Sí ven? Y hablando de cristianos, es algo similar con nosotros. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Y en Hebreos 13 vamos a ver que este salmo representa a Jesús para nosotros en una manera específica. Hebreos 13 y versículo 20 dice, y el Dios de paz que retrajo de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas. Si ve, Salmo 22 es el buen pastor. Salmo 23, Jesús es nuestro gran pastor. 20. Por la sangre del concierto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual es gloria por siglos de siglos. Amén. Y Jesús, siendo nuestro gran pastor, él va a darnos todo lo que necesitamos para que podamos ser aptos, como dice ahí, porque él es nuestro gran pastor. Y es por él que nunca vamos a faltar, ¿sí ve? Básicamente esto es una prueba de Filipenses 4 y versículo 19 que Dios va a darte toda necesidad que tienes cristiano por el Espíritu de Jesucristo. ¿Sí, va? Pero quiero que entiendas algo, hermano o hermana. David está diciendo este salmo en el fin de su vida. Él tenía que tener experiencias en su vida de reconocer esta verdad porque no es obvio en el momento. ¿Sí, va? Y es lo mismo con nosotros. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Y versículo 2. Mira lo que Santiago dice. Hermanos míos, tened por todo gozo cuando cayereis en diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Sí ve? Y David tenía muchas pruebas de su fe, y eso obró paciencia en él.
le ayudó a confiar más en Dios para que él podía decir de todo corazón, Jehová es mi pastor y no me faltará. 4. Mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales, nota esto, sin faltar en alguna cosa. ¿Por qué no faltas? Porque eres perfecto y cabal en Dios. Tienes todo lo que Él quiere que tienes. ¿Sí ve? Eres un cristiano maduro. Tanto como David, el hombre de Dios, era maduro en su fe. ¿Sí ve? Y Santiago quiere que entiendas eso. Él quiere que llegar al punto que puedes decir versículo 1 de todo corazón. ¿Sí ve? Pablo otra vez en Filipenses 4 y versículo 19 dice, y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria por Jesucristo. ¿Sí, quiere asegurar que tienes todo. Él quiere asegurar que todo puedes hacer en Cristo que te fortalece. Y eso es cuando das cuenta que Él siempre está contigo. Que nunca va a dejarte y Él siempre está ahí para ayudarte. Y lo que vamos a ver en eso de Salmo es cómo exactamente Jehová quiere proveer para nosotros para que no faltamos. ¿Sí, ¿verdad? Y sabes qué, David como es santo en la tribulación, ellos van a tener momentos muy difíciles corriendo del enemigo, teniendo hambriento y todo eso, pero Jehová es su pastor y por eso ellos no van a faltar. ¿Sí, ¿verdad? Y bueno, con Jesucristo, Él dio todo. Cuando Él murió en la cruz y ya su espíritu regresó a Dios y su alma se dejó su cuerpo y se fue abajo para dejar nuestros pecados en el infierno, Él estaba confiando en su Padre. Y eso fue cuando tenía todo el pecado del mundo encima de Él. Y no tenemos capacidad de entender ese sacrificio de Dios. Y es por eso que debemos dar gracias a Él. En todo eso, Él podía decir de todo corazón que su Padre va a asegurar que no va a faltar. ¿Sí, ¿verdad? Salmo 23 y versículo 2. En lugares de hierba me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto pasó con David históricamente. Cuando él estaba corriendo de Saúl, Dios le llevó a lugares para que él pudiera dormir cerca de agua y lugares de hierba para dormir y encontrar comida y cosas así. Dios cuidó a David cuando él estaba ahí tratando con su enemigo. ¿Y sabes qué, cristiano? Si Jesús es su gran pastor, Él va a hacer lo mismo contigo. ¿Sabes qué, incrédulo? Si no eres salvo, Jesús puede hacer eso para ti. Vamos a Juan 10. Juan capítulo 10. Jesús quiere dar un lugar de yacer o un pasto a cualquiera. Solamente tienes que venir a Él. Juan 10 y versículo 9 dice, yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? ¿Vas a entrar por la puerta que es Jesús? ¿Vas a arrepentir por lo que eres, un pecador, y poner confianza en Jesús porque Él había hecho el sacrificio para sus pecados ahí en la cruz de Calvario? O si entras por Él, va a darte pasto, un lugar para encontrar alimento, para que puedas tener vida y vida con gran abundancia, para que puedas ser salvo, ¿sí ve? Gloria a Dios. Eso es lo que el gran pastor prometa para cualquiera. Pero también David dijo que había aguas de reposo y él descansó cerca de agua, de ríos, cosas así. Y cristianos sabemos que nuestro agua de reposo
es el agua que es por la palabra en Efesios 5. La palabra de Dios es nuestras aguas de reposo. Podemos descansar teniendo toda agua de Dios que es limpia y pura, que puede santificarnos. ¿Sí, ve? Y es por esta misma palabra que te alimenta y te limpia que puedes descansar en su Dios. Puedes reposar en Él. ¿Sí, ve? Vamos a Salmo 4. Salmo 4 y versículo 8 dice. Mira la confianza de David en este salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, solo me harás estar confiado. Jehová es su pastor y por eso confía en él para protegerle. Él puede descansar en sus pastos cerca de sus aguas de reposo y no preocuparse para nada. ¿Eres así, cristiano? Si estás en el pasto de Jesús porque eres salvo y estás cerca de su agua de reposo, aquí la Santa Biblia, debes ser dispuesto a descansar de cualquier cosa, cualquier problema, porque Jehová, Jesús está ahí asegurando que no vas a faltar. ¿Sí, ve? Él puede darte ese paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y también para decirte, si tienes problemas durmiendo, ora a Dios. Y Jesús va a ayudarte a dormir, como él había dicho ahí, para descansar en él. ¿Sí, ve? Pero también esto tiene aplicación profético. Hablando de los lugares de hierba, vamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34, porque Dios tiene una promesa para Israel y especialmente los santos en el tiempo de la angustia de Jacob. Ezequiel 34, y ese capítulo aquí, Jehová está hablando de los pastores no haciendo su trabajo. Y él dice que va a dar a Israel pastores que tienen un corazón que se acerca a él para ayudarles. Pero también Jehová promete hacer esto. Ezequiel 34 y versículo 14 dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada y en pasos gruesos serán apacentadas en los montes de Israel. Y durante esa tribulación, Dios va a proteger los santos de la tribulación en los montes de Israel. Monte específico es Sela, Petra, como ya vimos en esta serie. Y eso va a regresar muy pronto en este mensaje. ¿Sí, Dios protegiendo los suyos, dándoles lo que necesitan, gloria a Dios. Y hablando de Jesús y los aguas de reposo, vamos a regresar al Salmo 18, porque ya habíamos estudiado esto. Salmo 18 y versículo 15, sabemos que Salmo 18 es un salmo mesiánico, y dice ahí. Y aparecieron las honduras de las aguas, y descubriéronse los cimientos del mundo por tu represión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y hay un cima debajo de nuestros pies, que separa el infierno, la parte ahí de tormentas, y otra parte que es el paraíso, el seno de Abraham. ¿Sí, ve? Hay diferentes partes debajo de nuestros pies adentro de la tierra. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús estaba ahí cerca de esas aguas, Él reposó. Porque estaba confiando en su Padre, sabiendo que su Padre va a levantarle de entre los muertos. Gloria a Dios. Salmo 23 y versículo 3. Vamos a seguir. Salmo 23 y versículo 3 dice, hará volver mi alma. Piensa en Jesús, ¿no? Guiarme ha por sendas de justicia por su nombre.
Y otra vez David, Dios salvó la vida de David múltiples veces, su alma del enemigo. Había ese momento con Saúl, que Saúl tenía la lanza y podía matar a David en ese momento ahí, en el comedor de Saúl, y Saúl lo tiró y no llegó a David. Dios protegiéndole, ¿sí ve? Dios protegió a David contra Goliat y muchos otros enemigos. ¡Qué bendición! Volviendo su alma. Y espiritualmente también tenemos algo ahí. Vamos a Salmo 31. Salmo 31 y versículo 3. Cristiano, debes entender esto más que todos, porque Jesús ya volvió su alma, te dio la vida eterna, ¿no? Él salvó su alma de infierno. Salmo 31 y versículo 3, la Biblia dice: porque tú eres mi roca y mi castillo. Jehová, Jesús, Él debe ser su castillo y roca, cristiano, el fundamento de todo de ti. Y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y vea la promesa ahí. Jesús quiere ayudarte y darte todo para que puedas caminar en las sendas de justicia por su nombre. Porque Jesús, Él es justo, ¿no? Eso es el nombre de Dios, es Jesús, si no sabía. Y Él volvió su alma y te metió ahí en la senda para caminarlo. Si necesitas ayuda, busca las sendas antiguas, como dice en Jeremías 6 y versículo 16. ¿Qué son las sendas antiguas? Bueno, la Reina Valera antigua, eso te ayuda. Esto es la senda de justicia, camina en esto. Y Jesús va a guiarte para ser más y más como Él cuando caminas con Él en esa manera en la tierra. ¿A qué se refiere esto al santo en la tribulación? Vamos a Isaías 11. Isaías 11. En Isaías 11 vas a ver lo que va a pasar después del fin de la tribulación, después de la segunda venida y lo que está pasando en el principio antes del comienzo del milenio. Y mira esto. Vamos a ver un camino, una senda de justicia para los santos que vivieron, el residuo que sobrevivió ese tiempo de la angustia de Jacob. Isaías 11 y versículo 16 dice: y habrá camino para los restos de su pueblo, los que quedaron en Asur, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió la tierra de Egipto. Dios abriendo una senda de justicia para que los israelitas puedan regresar de Asur a Jerusalén. Gloria a Dios. Y si ve que cuando tomas más palabras en este salmo de una manera seria, eso hace que das cuenta que se aplica mucho. Y hablando de Jesucristo, vamos a Proverbios 12. Proverbios 12. Proverbios 12 y versículo 28 dice: en la vereda de justicia está la vida. Vereda, senda, camino. ¿Sí ves? Acuérdate de Jesús. Él tenía fe que Él va a regresar a la vida. Y por eso cuando Él tenía pecado del mundo, Él solamente dejó los pecados en la parte de tormentas en el infierno ahí. Y Él cruzó esas muchas aguas para ir a un lugar que tiene vida. Paraíso. Y el camino de su vereda no es muerte. Y Jesús, Él estaba confiando en eso. ¿Sí, verdad? Él sabía que va a ir ahí hacia donde Abraham y después se va a regresar a la vida porque la muerte tenía nada en él. Él nunca pecó. ¿Sí, verdad?
Entonces, por el nombre de Dios, para ser justo, aseguró que el alma de Jesús volvió a su cuerpo, a la resurrección, ¿sí ve? Y siguió las cenas de justicia que son vida. Eso es versículo 3, ¿no? Entonces estás dando cuenta que Salmo 23 tiene que ver con esa parte de Jesús en su obra en Calvario para salvarnos después de que dio o dejó nuestros pecados ahí en el infierno, después de eso. Cuando él estaba ahí en el seno de Abraham y después cuando resucitó a su cuerpo, resucitó de entre los muertos, lo que quiero decir. Salmo 23 y versículo 4. Jesús es el buen pastor porque dio su vida para sus ovejas. Él es el gran pastor porque la muerte no podía dominarle. ¿Sí, ve? Salmo 23 y versículo 4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me confortarán. Ok, hablando de David, ¿qué significa valle de sombra de muerte? ¿Qué significa eso para él? Déjame mostrarte que David no podía cumplir este versículo. Que vamos a Job 38, Job 38. Y si él no podía cumplirlo completamente, muestra que es un salmo mesiánico, como ya aprendimos, según las reglas del Espíritu Santo dado por el apóstol Pedro en Actos 2. Pero en Job 38 y versículo 16, la Biblia dice: ¿Has tú entrado hasta los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Hablando de las puertas de ¿qué? El abismo, el infierno abajo. Y David no fue ahí. La cosa más cerca de la valle de la sombra de muerte que David tenía experiencia no era eso, sino estando en situaciones en que él podía morir. Pero no lo que significa eso ahí en la Biblia. ¿Sí, ve? Y eso es como das cuenta que él no podía cumplir esto 100%. Hablando de nosotros, dice que podemos vivir del valle de sombra de muerte por la barra y callado de Dios, que nos dan consuelo. ¿O qué significa eso para cristianos? Bueno, si realmente eres un hijo de Dios, ¿sabes qué? Dios es su Padre celestial y Él te ama. Entonces, tanto como los padres hacen con sus hijos, a veces el amor requiere disciplina para ayudarte a crecer y mejorar en su vida. ¿Sí ven? Para que no sigas cosas incorrectas. Y vea que David, siendo un hombre de Dios, él es maduro en la fe, él está consolado por Dios disciplinándole. Y vea, muy diferente que la mayoría de cristianos en estos días. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12 y versículo 11 dice: Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Y sí, cuando Dios está dándote castigo, disciplinándote con esa vara, no te gusta en el momento. ¿Sí, verdad? Sino de tristeza, empero después fruto quietísimo de justicia da a los que por él son ejercitados. ¿Cómo es que estás guiado a la senda de justicia a veces por la vara? Por ese callado.
que te guía a la senda de justicia para obtener fruto de justicia en su vida cristiana. A veces eso es necesario. ¿Qué es la vara? ¿No? Imagino que ya sabes que comienza con esto. El Espíritu Santo usando la palabra de Dios para hacer sus palabras reales en su corazón y en su mente, en sus riñones, para cambiar o ayudarte a tomar la decisión de ponerse en rodilla y confesar su pecado a Dios y tomar decisión de cambiarse. Pero también si no hace eso, Dios va a usar las consecuencias del pecado. Esos son como la vara de corrección. Pero lo que Dios quiere hacer es usar esta vara. Como dice en Proverbios 29, la vara y la corrección dan sabiduría. Y Él prefiere corregirte con esto para subir su sabiduría y ayudarte a cambiar cómo actúas, cristiano. ¿Dónde podemos encontrar esas varas? Proverbios 10 y versículo 13 dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, y es vara a las espaldas del falto de entendimiento. Escucha el prudente. ¿Quiénes son los prudentes? Todos los autores aquí en la Biblia son prudentes, si necesitas un ejemplo. Si estás en una iglesia de creyentes de la Biblia, me imagino que los ancianos ahí, incluyendo el pastor y el maestro de escuela dominical y todo eso, ellos van a ser prudentes, dándote las palabras que están aquí, que son una vara para ayudarte. Bueno, ¿y a qué se refiere para el santo en la tribulación esta valle de la sombra de muerte? Vamos a Job 10. Job 10. Y versículo 20 que dice: mis días no son una poca cosa. Cesa pues y déjame para que me esfuerce un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad y tenebrosa sombra de muerte, donde no hay orden y que resplandece como la misma oscuridad. Suena como el infierno, ¿no? Pero en el tiempo de la angustia de Jacob vas a hacer el infierno en la tierra. Esto va a ser la tierra de oscuridad, sin orden. Va a ser en ese momento ellos viviendo ahí, buscando a Dios. Entonces, en esa manera, ellos van a vivir la sombra de muerte y tener la experiencia de eso de una manera más grande que David en su vida. Más acerca de eso, Isaías 9, para que lo veas. Mira lo que Dios dice por medio de Isaías. Isaías 9 y versículo 1 dice: aunque no será esta oscuridad semejante a la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar que es de esa parte de Jordán en Galilea de las naciones. Pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿sí ve? Luz resplandeció sobre ellos. La sombra de muerte puede estar aquí. Y van a recibir luz. En la tribulación esa luz llega por la segunda venida del Mesías. Isaías 16. Isaías 16 y versículo 1 dice: envía cordero al enseñoreador de la tierra, desde la piedra del desierto al monte de la hija de Sión. Acuerda que los santos van a ser protegidos en los montes de Israel. Ya estamos viendo cuál monte.
2. Y será como ave espantada que se huye de su nido, así serán las hijas de Moab a los vados de Arnón. Toma consejo. Haz juicio, pon tu sombra, ¿sí ve? En el mediodía como la noche, esconde los desterrados, no descubras al huido. Moren en ti mis desterrados, oh Moab. Séles escondedero de la presencia del destruidor, porque el chupador fenecerá, el destruidor tendrá fin, el hollador será consumido de sobre la tierra. Y si no sabía, en la tribulación los santos, en Revelación 12, van a correr del destruidor, el anticristo del diablo. Puede leer eso en Revelación 12. Y van a correr hasta los montes de Israel, específicamente ese ahí. Y van a ser protegidos de la sombra de muerte. Porque la muerte en persona va a estar ahí. Gloria a Dios. Pero también esto refiere a algo que Jesús cumplió en su primer ministerio. Y como ya vimos, Él va a regresar en la segunda venida siendo la luz para proteger a los santos también en su segunda venida. Pero mirando su primera venida, vamos a Mateo 4. Mateo 4, vamos a ver Mateo diciendo que Jesús cumplió Isaías 9. Esto con la sombra de muerte. Mateo 4 y versículo 14 dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, y para que sepas en el contexto, Él volvió a Galilea dejando a Nazaret y estaba en Capernaum, en los confines de Zabulón y Neftalí. Entonces él estaba en Zabulón y Neftalí, ¿sí ve? 14. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte de Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Hablando de Jesús siendo la luz del mundo. ¿Sí, verdad? Entonces la sombra de muerte tiene que ver con básicamente este mundo impío que es oscuridad y tinieblas. Y David tenía experiencias de eso. Y también los santos van a tener eso manifestado más fuerte. Pero el único que entiende eso directamente es Jesús, porque Él realmente entró la sombra de muerte, Él se fue al infierno y regresó. ¿Sí, verdad? Salmo 23 y versículo 5 ya. Salmo 23 y versículo 5. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está revertiendo. ¿Y sabes qué? Históricamente esto pasó con David. Vamos a 1 de Samuel 16. Él fue ungido con aceite. 1 de Samuel 16. Y versículo 11 dice, y dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y respondió, aún queda menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y él envió por él y metió delante el cual era rojo, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungióle de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Y levantándose Samuel, volvióse a Rama. A Rama. Y vea que David fue ungido y su copa estaba revertiendo por el Espíritu de Jehová.
Qué bueno. ¿Sabes qué, cristiano? Espiritualmente lo mismo pasa contigo. Cuando renaces, algo pasa y recibes el aceite, es decir, el Espíritu de Dios. Y es por eso que Él está dispuesto de prepararte una mesa que tiene todo lo que necesitas, porque no vas a faltar. ¿Sí, vamos a Salmo 104. Salmo 104. David sabía que poder recibiendo el Espíritu de Jehová que no va a faltar, por eso le escribió este salmo, ¿no? Cristiano, ¿usted reconoce lo que tienes por Dios? Salmo 104 y versículo 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, haciendo relumbrar la faz con el aceite, y el pan sustenta el corazón del hombre. ¿Sí ve eso? 3 cosas que son parte de lo que comes ahí en la mesa. Pan que te alimenta, te ayuda a edificarse y crecer. El aceite que es bueno para darte las energías, como dice ahí. Su copa revierte porque estás ahí usando lo que aprendiste, respondiendo a la exhortación. Y ese vino alegra su corazón en consolación, haciéndole más fuerte y ayudándole cuando cosas llegan que son difíciles. Gloria a Dios. El vino de Dios que sí es jugo de uva, no es algo alcohólico si no sabía. Pero el vino de Dios cambia a gozo, según Juan 2. Y Dios quiere llenarte con gozo, cristiano. Tiene que recibir su pan y su aceite y su vino, todo lo que Él te sirve en la mesa de la vida. Y Él ofrece todo eso por su espíritu y su palabra y su decisión de sujetarse a Él para recibir esas cosas. Pero hablando de profecía, ya los santos, ellos van a recibir el espíritu también. Vamos a Joel 2. Joel 2. Joel es un profeta menor con un mensaje mayor. Joel 2. Joel es después de Oseas. Joel 2 y versículo 28 dice, y será después de esto de contexto de segunda venida, tribulación ese tiempo, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Todo eso es cosas de la segunda venida de Cristo. Y vea que cuando ellos reciben el aceite, su copa va a revertir con todo eso lo que ya leímos. Los santos van a ser capaces de hacer milagros y cosas así, algunos. Como los 144,000, los 2 testigos, etcétera, etcétera. Pero también la Biblia dice que Jesús, Él cumplió esto. Él recibió el aceite sin medida. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Si hay alguien que tiene una copa que revierte sin fin, es Jesús. Hebreos 1 y versículo 8 dice, esto es Dios el Padre hablando del Hijo de Dios, y dice ahí en versículo 8, en la Santa Biblia, si tienen una Biblia los testigos de Jehová, ellos cambian todo eso. Pero en Hebreos 1 y versículo 8 dice, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es cetro de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por esto Dios tu Dios te ungió con el aceite de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí, bueno? Jesús fue ungido más que todos.
Y Dios tiene una mesa preparada por Él en las cenas de las bodas del Señor. Mucha comida ahí, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Esto fue cumplido también cuando Jesús dejó nuestros pecados ahí. Él se fue a ese seno de Abraham ahí. Eso fue cuando recibió otra vez el Espíritu Santo para que él pudiera resucitarse. Y había una mesa ahí enfrente de sus enemigos. Y Jesús predicó a esos espíritus malvados en prisión antes de que él subió. No a los almas que están en el seno de Abraham, sino a los espíritus malvados que estaban ahí en cadenas, en tinieblas y oscuridad. Los que hicieron cosas malas antes del diluvio. ¿Sí ven? Jesús cumplió todo eso. Gloria a Dios. Salmo 23 y versículo 6. Salmo 23 y versículo 6 para terminar. La Biblia dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice David. Y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. Y lo que David había dicho ahí de él mismo es cierto. Él tenía las misericordias fieles de David, algo que Dios prometió a él. Fue por eso que él no murió por lo que pasó con la mujer de Urías y con Urías. Ese adulterio y asesinato que él había hecho. Porque tenía esas misericordias fieles de David. Que es tipología lo que pasó con el cristiano en el futuro. Porque tenemos seguridad eterna. Gloria a Dios. La Biblia habla de esas misericordias fieles en Actos 13. Porque Pablo predica acerca de eso si quieres saber. ¿Y en cuál tabernáculo va a reposar David para luengos días? Él está refiriendo históricamente al tabernáculo que estaba ahí. Él quería hacer una casa para Dios que no movía, pero Dios quería que su hijo hace eso porque tenía sangre en sus manos por las guerras que peleó. Pero por eso él estaba buscando un momento de reposar con Dios en su tabernáculo. Espiritualmente cristianos, sabemos en Juan 14 y versículos 2 hasta 4, Jesús nos promete mansiones en el futuro, que tiene un lugar preparado para nosotros. Entonces, en nuestra vida tenemos que saber que Él, siendo lo que es bueno, Él va a seguirnos y darnos misericordia en esta vida si buscamos a Él. Y cuando llegamos al cielo, a esa nueva Jerusalén que tiene esas bellas mansiones, ¿sí ve? Que vamos a reposar con Dios para siempre. Y los santos en la tribulación, vamos a Actos 15. Actos 15. Esto es interesante porque David, él está hablando ahí históricamente del templo que él tenía ahí, el tabernáculo que él tenía, pero en el futuro realmente va a descansar en el templo de Dios, con los santos de la tribulación. Actos 15 y versículo 15, Santiago habla de esto un poco y él dice: y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Y Santiago diciendo, vean, en el futuro el tabernáculo de David va a regresar. Y si lees Ezequiel vas a saber que David él mismo va a regresar y estar ahí en ese tabernáculo, en ese templo, y va a reposar con su Dios como él pidió. Dios va a cumplir su deseo, no solamente en su vida, pero también para la vida eterna.
Y eso es cumplido en el milenio cuando Jesús regresa con sus santos. Entonces los santos en la tribulación, ellos siguen adelante en el milenio y van a estar ahí en ese mismo tabernáculo de David. ¿Sí ven? Pero más que todos ellos es Jesús. Vamos a Santiago 27. Perdón, Salmo 27. Salmo 27. Y terminamos aquí. Salmo 27 y versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salud. ¿De quién temeré? Jehová da fortaleza a mi vida. ¿De quién me espavoreceré? Eso es un salmo mesiánico. Jesús diciendo eso porque confía en su Padre. 2. Cuando se acercaron sobre mí los malignos para comer mis carnes en Calvario, mis angustiadores y mis enemigos a mí, ellos tropezaron y cayeron porque fue por ese deseo de ellos matar a Dios de gloria que ellos perdieron todo. Si sabía que van a perder todo, no vas a verles tratando de crucificar al Señor de gloria, pero ya lo hicieron. 3. Aunque se asiente campo sobre mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra sobre mí, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para ver la hermosura de Jehová y para buscar en su templo. Y vea que pide que va a vivir con su Dios para siempre jamás en su templo. Versículo 10. Porque mi padre y mi madre me dejaron y Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud, senda de justicia, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y quien habla calumnia. Eso pasó en ese juicio falso con Jesús. Si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Ves eso? Y vea la confianza que Jehová va a recoger a Jesús, porque es garantizado que Él va a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, mostrando su resurrección de entre los muertos. La única manera que Jesús podía vivir en el templo de Dios es que si Él regresa y resucita, ¿no? Entonces vea que Él, más que todo, cumplió este salmo en lo que Él había hecho para nosotros en Calvario en su resurrección. Es por Él diciendo que Jehová, hablando de su Padre, es su pastor y no va a faltar, que tenemos la capacidad de decir lo mismo. Fue Él que inspiró a David a dar este salmo. Es por el poder de Él que podemos seguir adelante, tanto como David y tanto como los santos en la tribulación. Porque Jesús había hecho todo para salvarnos. Entonces, cristiano, quiero saber, después de dando cuenta de todo esto y reconociendo que Jesús entiende su situación, Él entiende cómo es para sentir que estás perdiendo todo, pero Él confiaba en Dios en esta manera. Y mostró que otros santos son capaces de pensar como Él por medio de su poder. Entonces mi pregunta, cristiano, es: ¿usted puede decir de todo corazón que Jehová es su pastor y por eso no vas a faltar? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto en Salmo 23. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra necesidad de seguirte y responder a su guía en la manera correcta para que podamos llegar a ese punto en nuestros corazones para decir con todo corazón
que usted es nuestro pastor y por eso no vamos a faltar. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, espero que